Vamos aquí a reconocer un criterio general de cómo vamos a actuar frente a este terreno que parece movedizo, por cuanto no hay muchas cosas que no están claras. Aquí está. Las entidades están obligadas a actuar de acuerdo al interés público, ¿no? Y por lo tanto tienen que su respuesta estar, miren, todo lo que dice el concepto, o sea, este es un patrón de pensamiento, de razonamiento con el que todo gerente de infraestructura, todo ingeniero inspector, todo ingeniero supervisor, el señor gerente general o el señor gerente municipal de una municipalidad tiene que saber, ¿no? Esta respuesta que voy a dar a la entidad y que le va a generar un derecho de modificación del contrato, ampliándolo, reduciéndolo en materia de los plazos parciales o generales, debe responder al criterio de interés público, ¿no? Debe responder al concepto de principio de legalidad. Vale decir, me estoy ajustando a la norma, no vaya a ser que pasado mañana me diga, sí, me respondiste en tal fecha, pero realmente tú no te has ajustado a la ley, por lo tanto, tú has tomado algunas decisiones. Probablemente si la decisión que se tome, digamos, el contratista la considera satisfactoria para sus intereses, no lo va a cuestionar, pero las acciones que tome en algún momento pueden ser materia de una revisión si actuamos de acuerdo a legalidad. El contratista, volvamos a una vista anterior, por favor, ¿no? A la vista anterior y vamos a encontrar cómo los contratistas han hecho su razonamiento y sus cálculos. El uno pide 170 días, el otro pide 233 días, ¿no? Y entonces, y sobre estos datos, ¿qué es lo que ha solicitado el contratista? La entidad tiene que pronunciarse. Entonces, el hecho de que el contratista haya hecho mal sus cálculos, haya hecho mal sus apreciaciones, su determinación del número de días, determina que la entidad, la mejor manera de guardarse, la mejor manera de asegurarse, es decir, me pide 170, le doy 170. Me pide 233, le doy 233 días, ¿no? O es que la entidad tiene la obligación de hacer sus propios cálculos. Por ejemplo, en el primer caso, 170 días, hace su cálculo y le sale que son 150 o son 190, una cantidad distinta a la que él ha planteado. Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene que hacer con sus propios cálculos. Pero es aquí donde quisiera recomendar algunas apreciaciones respecto de la manera de resguardar, por un lado, el interés público y también preservar el nivel de responsabilidad de los funcionarios, ¿no? Veamos qué dice en la norma en este caso. Dice, cuando la entidad tenga una cifra diferente y por supuesto menor a lo que pidió el contratista, entonces la norma señala que la programación y todo lo que venga para adelante deberá estar sustentado con la cifra que dice la entidad. Y se aplicará la cifra que dice la entidad. Pero el contratista no pierde el derecho ni la oportunidad de reclamar. Digamos, le reconocen 140 en el primer caso. Entonces, no les dieron 30 días menos que lo que dice el contratista. En este punto, nos encontramos con que los 150 días, toda la documentación deberá ser elaborada para 150 días y el contratista no ha perdido su derecho de reclamar los 20 días que faltan. En esos 20 días que faltan, él puede solicitar una conciliación o un arbitraje, ¿no? Para mutuamente, ¿no? Mutuamente, en el plazo de una conciliación, por ejemplo, ¿no? Volver a hacerse la sustentación presencial. Tengan en cuenta que las conciliaciones tienen un periodo de audiencia única de 30 días, ¿no? Hábiles. En ese periodo de tiempos pueden haber cuartos intermedios, primer encuentro, segundo encuentro, ¿no? Un cuarto intermedio, etcétera, pero no sobrepasar los 30 días, de tal manera que en ese periodo de tiempo encontrarán las coincidencias y siendo que ya hay la oportunidad de revisarlo con más minuciosidad y detalle, entonces podrán arribar a ver si realmente era 170 o tal vez 180, ¿no? O era 140, ¿no? Ese es un recurso que tiene la entidad, del cual no hay que abusar, por cierto, ¿no? Pero es una valvulita que tiene la entidad y los funcionarios de la entidad, ¿para qué? Para evitar los errores y que a partir de ahí puedan obtener un dato que puedan defender con el tiempo, no porque lo lograron un acuerdo con la otra parte, sino porque es lo que corresponde a la realidad. Téngase en cuenta que una vez determinado esto, el contrato queda modificado por ese monto, por ese número de días, ¿no? Y las consecuencias del número de días, ese es otro aspecto que se tiene que pensar. Entonces, las consecuencias, ¿cuáles son? De repente le aprobé en demasía o le aprobé de una cantidad menor.
¿no? Pero estos son aspectos para los cuales nos queda solamente ya miércoles, jueves, viernes y el propio sábado. Otro comentario que quisiera hacer en este momento es el hecho de que el sábado es el último día. No sé si a todos les sale el sábado como último día, ¿no? Luego de que prácticamente ya estoy terminando, ¿no? Luego de esto me gustaría escuchar algunas preguntas y comentarios de los asistentes, ¿no? En el sentido de que me digan, yo tengo dudas sobre esto o aquello, es posible que se puedan reajustar muchas cosas, ¿no? Pero siempre del conocimiento de la problemática, en especial tal como se ha visto en los cuadros anteriores. Entonces, el sábado es un día perfectamente notificable, ¿no? Entonces, pero hay que asegurarse de que en el domicilio que se ha previsto en la parte introductoria del contrato o en la cláusula que está al final del contrato aparece la fecha, ¿no? Aparece el periodo, o mejor dicho, el domicilio, y este domicilio hay que verificarlo entre mañana, miércoles y el jueves y el viernes, en el peor de los casos. De tal manera que si termino el trabajo, emito el documento de aprobación, la norma no habla que necesariamente la aprobación debe ser mediante una resolución, ¿eh? La norma habla de una aprobación. Ahora, la entidad puede decir también, toda aprobación se hace mediante una resolución, pero en caso de que tuviera no alcanzar el plazo para la resolución, emite un documento y luego puede sacar la resolución que ya no puede contradecir el documento que envió. Entonces, ¿qué se requiere? Estar bien seguro del número de días, estar bien seguro del domicilio del contratista, y entonces en cada obra deben asegurarse que los domicilios son reales y efectivos, ¿no? Y establecer una comunicación con el contratista, te vamos a notificar en el último día. No vaya a ser que ponen un domicilio y en ese lugar no hay forma de notificarlo, y cuando lo presenten el día lunes, entonces va a resultar que ya la otra parte lo va a dar por consentido. Estas son algunas precauciones elementales de razonamiento, de sentido común, que yo les aconsejo actuar, ejercitar para que lo que venga en los siguientes días no sean sorpresivamente preocupantes, no sean sorpresivamente malos, ¿no? Sino que lo hagamos con el mejor conocimiento de causa, con el principio de legalidad, defendiendo el interés público que tienen las entidades, la obligación de cautelar. Entonces, hasta ahí llegaríamos en estas apreciaciones, en esta exposición, y si podemos pasar a una ronda de preguntas, encantado. Perfecto, ingeniero Francisco, muchas gracias por la exposición. Sí, efectivamente, hay algunas preguntas que han llegado al WhatsApp en referencia, tiene mucho que ver con lo que hoy día ha tratado usted. Una de ellas que considero muy interesante de poder absolverla es la siguiente, ¿no? ¿En función de qué documento, procedimiento o hito se determina la fecha, se determina la norma que se aplica a un contrato? La norma que se aplica a un contrato. Así Miren, es. es interesante la pregunta, pues este tema lo hemos tratado en reuniones anteriores. Hay que tener en cuenta que tuvimos una exposición exclusivamente para analizar el contrato, lo que es un contrato, y todas sus partes, cláusulas y ejemplos. Pero vamos a recordarlo rápidamente. La norma que prevalece para desarrollar un contrato es aquella con la que fue convocada. Digamos que la convocatoria se produjo el 28 de septiembre del 2019. A esa fecha, a la fecha de la convocatoria, estaba vigente o está vigente la norma que en estos momentos está vigente con las modificatorias por la emergencia, ¿no? Que es el decreto legislativo 1444 y es el decreto supremo 344-2018 EF. Ahí están las reglas de juego para esa convocatoria. Esas reglas de juego no pueden ser cambiadas. Van a ser adecuadas por las normas de emergencia, pero no, las normas de emergencia no implican una nueva ley de contratación, sino las adecuaciones o aplicaciones a esa ley de contrataciones y su reglamento. Perfecto. Sí, esa sería la respuesta. Ya. Otra pregunta dice, ¿el plazo de absolución de consultas se ve afectado por la inmovilización social, la cuarentena? Después del 16, o inclusive del 16 al 4 del mes y a la fecha actual, la obra está paralizada. La paralizada por efectos de los decretos supremos que sucesivamente han ido ampliando el periodo de inmovilización, en el cual están inmersos la suspensión de dos de los
derechos fundamentales que prevé la Carta Magna del Perú: la libertad de tránsito y la libertad de reunión, sin las cuales no hay obra. Y por lo tanto, sí afectan los periodos de las consultas, ¿no? Pero es importante también determinar si esa consulta estaba orientada a tener un adicional, ¿no? Está afectando o no la ruta crítica. Pero ¿cuál ruta crítica? La ruta crítica antes del 15 de marzo. Pero cuando se presente la nueva ampliación de plazo en armonía con los requisitos que están previstos en el decreto legislativo, el decreto legislativo 1486 y su respectiva directiva 05, ¿no? Esos periodos, ¿no? Están señalados de que estando inmovilizada la obra no puede haber que la obra está avanzando por otro procedimiento, que es un caso especial. No, nada de esas cosas existen. La norma es clara, ¿no? En cuanto a que ese es un periodo de inmovilización con suspensión de derechos que determina la paralización de la obra. Perfecto. Vale decir que un procedimiento que se ha estado desarrollando sobre absolución de consultas puede ser para a un adicional, se ve interrumpido entre ese periodo, ¿no es cierto? Del 16 de marzo al 4 de junio. ¿Es así, ingeniero? Claro, claro. Entonces la pregunta sería, yo debía contestar hasta tal plazo, 13. Eso es variable. ¿Y es variable en función a qué? A la anticipación con que he efectuado la consulta, que podría o no modificar la ruta crítica, ya que si no hay modificación de la ruta crítica, esa consulta, su absolución o no, no afecta a la ruta crítica. Está clarísimo, eso es un concepto de ingeniería, ¿no? Ya. Otra pregunta. ¿Se puede renunciar a los mayores gastos generales antes de la aprobación de una ampliación de plazo? No, no. Bueno, es un procedimiento, cuando alguien renuncia a los efectos de la ampliación de plazo, entre ellos los gastos generales, ¿no? Es una liberalidad. Se entiende por liberalidad la generosidad, la presunta generosidad con la que actúa un contratista. Fíjate, esto me produce una ampliación de plazo de 100 días y mis gastos generales son 1.000 soles por día, también 100.000 soles. Renuncio a los 100.000 soles. Pero ese no es el razonamiento que sigue la auditoría cuando evalúa un proyecto o revisa la documentación de una ejecución. ¿Qué cosa es una ampliación de plazo? Es la otra cara de la medalla de la penalidad. Y los auditores no razonan de la manera, dicen, esta liberalidad la voy a comparar si realmente es liberalidad o no, si era buena gente o no el contratista. O es que el que en realidad fue buena gente fue la entidad, porque dice, no te cobro los gastos generales, pero te doy el número de días que tú necesitas, ¿no? Pero no te cobro la penalidad. El auditor piensa de la otra forma. A ese señor le han ampliado el plazo para que no tenga penalidad. Y la penalidad es 4 o 5 veces más que el gasto general diario, variable. Por lo tanto, el auditor dice, no, aquí lo han beneficiado al contratista y se pone a expurgar detenidamente las causales y también el procedimiento que se ha seguido para esa tramitación, que concluye con un obsequio de los gastos generales, y las auditorías no piensan que es un obsequio. Es la tramitación de un perdón. ¿De qué? Un perdón de una penalidad, y la penalidad genera recursos a favor de la entidad y por lo tanto se ha generado el daño patrimonial a la entidad. Así piensa auditoría. Perfecto. Además, yo debería agregar de que nadie puede renunciar a aquello que todavía no le pertenece, puesto que el plazo que le están ampliando al contratista es un plazo que todavía no está concedido y en consecuencia no le pertenece a este. Y entonces, yendo por esa lógica, el contratista, a pesar de haberlo suscrito en su solicitud de ampliación de plazo, después tranquilamente podría pedirlo, sin que éste puede ser rechazado, ¿no es cierto? Eso es una lógica consecuencia. El razonamiento es correcto, y tengas en cuenta que una renuncia de ese tipo, si acaso fuera pertinente, solo procedería si proviene de una carta notarial en la cual un notario da fe que ese señor fue por su propia voluntad y no fue coercionado para que haga ese obsequio, entre comillas. Sí, pero ojo, después de que se le notifique la ampliación de plazo. Siempre después que se le notifique. La otra es, en realidad está obsequiando lo que no le pertenece, en lo cual tu razonamiento es correcto.
Muy bien. ¿Qué tratamiento se le debe dar a los mantenimientos viales? ¿Es obra o es servicio? Ya, esto está previsto, por eso la ley tiene, la norma, el reglamento tiene al final un anexo de definiciones, 30, 40, 50 definiciones, ha sido cantidades variables, ¿no? Por ejemplo, la ley del 2008 y 2012, el anexo de definiciones venía numerado y eran 53 definiciones. Una de esas definiciones es, ¿qué es obra? Obra es aquello que tiene 5 componentes. Expediente técnico, dirección técnica, mano de obra, materiales y equipo. La norma no ha señalado, oye, dice, ¿cuál es la condición para que yo aplique esta norma? Que tú me vayas a pagar con plata del Estado. Y cuando un mantenimiento se paga con plata del Estado, con recursos del Estado, claro, se paga con recursos del Estado y por lo tanto le es aplicable la normativa que está prevista en la ley y el reglamento. Y por lo tanto su definición, ¿no? Y por lo tanto la norma no ha previsto otra condición en la que dice, no, esto es, este es un servicio, ¿no? Por lo tanto, existen opiniones de OCE que dice claramente, cuando debe considerarse como servicio, constituye inclusive causal de nulidad del contrato, no de la obra, estamos hablando de nulidad de un contrato, no nulidad de obra, ¿no? Cuando se señala que el otorgar o tramitar como un proceso de selección a aquel que no le corresponde es causal de nulidad, ¿no? Y el causal de nulidad también es muy preocupante por cuanto implica que no existe relación contractual y la responsabilidad de los funcionarios es mucho más fuerte por cuanto han hecho desembolsos frente a la no existencia de un contrato, ¿no? Conforme y tampoco se puede tramitar esto dentro de la vía administrativa o arbitral, ¿no? Como un enriquecimiento sin causa, ya porque la ley desde el año 2015 lo prohíbe para señalar que si se produjera esa figura jurídica, eso se ventila en el Poder Judicial y no en el nivel administrativo. Perfecto. Pero, digamos, volviendo a incidir en la pregunta, ¿el tratamiento a los mantenimientos viales se le debe dar como obra o como servicio? En mi opinión, no tengo ninguna duda que debe darse el tratamiento de una obra, que es mucho más exigente que en la prestación de servicios. Perfecto. Nos proponen un caso, dice, ¿no? Es una obra que inició con inspector, ¿no? Probablemente el proceso para contratar a la supervisión se alargó y decidieron empezar y la norma prevé, ¿no es cierto?, que se puede iniciar Ya, la ejecución con un así es. inspector. ¿Ya? El artículo Ajá. 177 del Decreto Supremo 344 indica que se debe revisar el expediente técnico y en este caso Así se le es. da un plazo a la supervisión para que emita un informe. Aquí dice, el inspector dio inicio a la obra y dentro del plazo no emitió el informe correspondiente. 45 días después de iniciar la obra, entra la supervisión y pregunta, ¿qué deberíamos hacer? Bien, aquí hay un incumplimiento de parte de la supervisión. Téngase en cuenta, pero en este caso, el inspector actuaba a nombre de la entidad y es la entidad la que ha incumplido el contrato. Diferenciemos claramente. El contrato de la obra está entre la entidad y el contratista. No pueden haber obligaciones de terceros, solamente obligaciones del primero y el segundo, es decir, contratista y contratante. Por lo tanto, cuando no cumplió el contratista, ese es un incumplimiento. ¿Qué le correspondía a la entidad hacer frente a un incumplimiento del contratista? A percibirlo, inclusive de resolución de contrato, por incumplimiento injustificada de obligaciones. El hecho de que el contratista no haya presentado la revisión correspondiente no puede ser un incumplimiento justificado, porque la norma está escrita, el contrato es de derecho y por lo tanto las obligaciones no son para que estén en un papel, sino para que se cumplan. Y el supervisor o inspector estaba allí para hacerlo cumplir, pero si el inspector no conocía que hay esa norma, esa obligación, probablemente no haya dado cumplimiento porque no lo conocía, pero el incumplimiento por desconocimiento de esa obligación del supervisor, ¿no? Solamente lo único que hace, cuando esto se constata por la llegada del supervisor externo,
que la entidad ha incumplido. Entonces ahí tenemos una obligación incumplida del área usuaria encargada de la supervisión al interior de la entidad. Pero también hay un incumplimiento de la entidad, ¿no? Hay perdón, del contratista frente a la entidad. Entonces el nuevo contratista podría decir, solicito, ¿no? Solicito que se aperciba o solicito que se le conmine al contratista a que presente en un plazo, ¿no? En un plazo que es el plazo más breve posible porque los plazos ya han sido vencidos. Aquí se produce una figura que se llama el cumplimiento tardío y defectuoso de obligaciones en el contrato de obra del contratista frente a la entidad, por lo cual la entidad podría darle un plazo, ¿no? O de lo contrario, ya no exigirlo, ¿no? Pero tendría que someterse a que el contratista ya no tiene atribuciones para hacer una reclamación respecto de este aspecto, ¿no? De tal suerte que ha perdido esa ocasión y no va a poder hacer ninguna observación posterior que la entidad tiene la discrecionalidad de negarlo porque tuvo la oportunidad y no lo ha ejercido, ¿no? Perfecto. También nos escriben una pregunta. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo número 116/2020, la ejecución de una carretera en la región Ica puede reiniciarse. Bueno, ahí viene el detalle que conversamos hace un momento, cuando nos vamos dando cuenta que en una primera norma, que es la 94, el Decreto Supremo 094, ¿no? Nos encontramos con que el contratista, el Arequipa no aparece en la primera relación, pero aparece en la segunda. Entonces, igualito, tendríamos que revisar ese cuadrito que creo que está en una de las, no sé si se podrá poner la tercera, el tercer slide. Entonces ahí vamos a encontrarnos qué departamentos aparecen, qué regiones aparecen en el Decreto Supremo 094 y qué regiones no aparecen y cómo reaparecen otros en el Decreto Supremo 110, ¿no? Y ahí vamos a poder encontrar que el contratista, ¿no? Que el contratista tiene o no tiene el derecho, pero para él es igual, significa una pregunta que está formulando, ¿no? Así que entonces, de esa manera, en la diapositiva. ahí está, en esta. En la 094, miren cómo no aparece Arequipa. Aparece Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Cayali, Ica. Ya aparecía Ica, fíjense ustedes. Entonces, por lo tanto, ¿y de qué fecha es esto? Del 23 de mayo. O sea, el 23 de mayo sale esta norma. A ver, ¿qué pasa en la 110? ¿Sigue apareciendo Ica? Huánuco, San Martín, miren, no aparece Ica, ¿no? No aparece Ica. Son dos situaciones diferentes. Pero estas son las situaciones a que se refieren las normas cuando señala, ¿no? Y por eso la importancia, ¿qué pasaría con una región que ahora no tiene una incidencia, tiene una incidencia muy baja, no tiene la limitación de reiniciar sus obras, pero Dios no quiera, en un periodo de 15, 20 días o un mes, se disparan los contagios y aparecerá otro decreto supremo que dictará alguna medida, todavía no se ha producido ningún caso, ¿no? Porque alguna obra ya podría estar reiniciada para el mes de agosto, septiembre, y en ese momento se disparan los contagios y sale un decreto supremo indicando con algún mecanismo que se paralizan esa región y las obras que tiene, ¿no? Entonces, miren cómo este es un detalle, no, nadie puede sentirse absolutamente dentro ni absolutamente fuera, por lo cual se colige de que los contratistas como las entidades deberán extremar sus cuidados con la finalidad de poder, una vez reiniciar sus obras, no pasar a condiciones en las cuales puedan estar entrando o saliendo de ese segmento de riesgo. Sí, básicamente la 116 excluye, ¿no es cierto?, a todas las intervenciones en la red vial nacional, departamental y vecinal, ¿no?, de esas restricciones. Perfecto. Así es, así es. Efectivamente, por lo tanto, los ingenieros tenemos que empezar acostumbrados a leer normas con mayor frecuencia, que es un aspecto en el cual los ingenieros no soy muy inclinados a esa cuestión, ¿no? Ya, entramos a las dos últimas preguntas de la noche. Dice, ¿a qué le llama inicio diferido? Este procedimiento, ¿qué ventajas y desventajas
ocasionan tanto a la entidad o al contratista? Está previsto en el artículo 175 y 176 del Decreto Supremo 344, ¿no? El colega que está preguntando esto tiene que conocer que la norma con la que está ejecutando su contrato, yo quisiera, en principio, si nos hubiera podido manifestar aquel colega, ¿no? En un contrato firmado en tal fecha. Entonces recién tendría la certeza que es el Decreto Supremo 344. Pero en el supuesto que lo fuera, está en el artículo 175 y 176, no que es en el 176 de manera más precisa, no que es un contrato diferido. Aquel que cuando no se tiene disponible el terreno, aquel que no se tiene el inspector, o por razones climáticas, estando, por ejemplo, el 12 de enero, que es un mes lluvioso, ¿no? Debía empezarse la obra y no se tiene el terreno, el supervisor o el aspecto climático no lo permite, entonces deberá elaborarse un informe por parte de la supervisión, ¿no? Y pedir que se difiera, o sea, ya no empieza el 12 de febrero, sino va a empezar, digamos que suspenden hasta la ejecución hasta el 31 de marzo y el 1 de abril empezaba. Entonces ahí se produce la figura. O sea, el diferimiento, hablando en términos del mes de julio, sí, pues julio, ¿no? Es mañana, que es mañana, hablando en términos de julio, en todos los casos corresponde a un hecho pasado, no pertenece a un hecho futuro, sino a un hecho ya pasado, que se ha producido esa figura y por ese motivo la obra, debiendo empezar el 12 de enero, no se pudo empezar y va a empezar probablemente en una fecha siguiente, ¿no? Que tendrá que ser pues dentro de los periodos para adelante, pero que ese, debiendo haber empezado el 1 de abril, esa fecha ya pasó, no se puede retrotraer el tiempo y por lo tanto tiene que pensar qué se hace con ese diferimiento, pero es un caso previsto en la norma. Perfecto. Hay alguno de nuestros participantes que me levantó la mano hace un momento y deseaba intervenir. Por favor, adelante. Encantado de poder escuchar al colega de quién se trate. Buenas noches, ingeniero Loaiza. ¿Cómo está ¿Me usted, escucha? colega? Milton, ¿no? Sí, correcto, correcto. Sí, ingeniero. Un gusto de verlo. Quería hacerle una Encantado. consulta. En la directiva 005 del OCE, en el numeral 731, dice el área usuaria de la entidad evaluará las estimaciones y sustentos presentados por el contratista respecto de los rendimientos y duración de las actividades. Lo que quería preguntarle es que si esta evaluación que se va a hacer a las estimaciones y sustentos deben requerir un informe de la supervisión externa o solo bastaría con que el área usuaria emita opinión al respecto y pronunciamiento, ¿no? Supervisión es área usuaria solo para los contratos de supervisión, no es para los contratos de obra. No está prevista, la norma no ha sido diseñada de esa manera, pero yo acepto de que, siendo que el contratista ha firmado contrato con toda la entidad, llámese gobierno regional o municipal, ha firmado con el íntegro de la entidad. Y el íntegro de la entidad tiene diferentes estamentos o áreas. La norma dice el área usuaria de esa entidad, infraestructura de un gobierno regional o infraestructura de un gobierno local. Pero como toda la entidad es un conjunto, le corresponde al gerente general, que es el jefe tanto de supervisión como de infraestructura, organizar sus huestes, su equipo, lo mejor de su vidriera, los mejores jugadores de su equipo. ¿Para qué? Para propiciar la mejor de las respuestas. De ahí deberían partir instrucciones para un trabajo conjunto, porque infraestructura es área usuaria para el requerimiento, pero no es área usuaria para el control, que es el trabajo de supervisión. Pero supervisión es la que conoce más en detalle. Por lo tanto, deberían trabajar juntos, pero el que va a firmar el documento es infraestructura ante la gerencia general para que ese a su vez haga conocer la posición de la entidad ante el contrato. O sea, es un trabajo de equipo, pero la norma al pie de la letra, principio de literalidad, principio de legalidad, no está diciendo que es obligación de la supervisión. Así han diseñado la norma. Correcto, ingeniero. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. Ok, ingeniero. Sí, puntualizando que entre los conceptos que vertimos, estamos hablando de la supervisión de la oficina de supervisión y también tenemos la supervisión externa. En este caso, si la entidad me pide que yo como supervisor externo emita opinión sobre
las solicitudes del contratista, básicamente la respuesta sería muy fácil para la supervisión. Simplemente la norma no admite o no prevé que la supervisión deba revisar esa solicitud, ¿no es cierto? Eso dice Bien, literalmente la sí, normativa. sí. Y podría un supervisor responder haciendo uso del principio de legalidad, ¿no? No hay base legal para la exigencia que se me ha planteado, ¿no? Por lo cual devuelvo su consulta, devuelvo la documentación a fin de que, en cumplimiento de la norma, su institución provea la respuesta. Mi entidad, mi representante está dispuesta a participar en todo, pero no tengo la obligación, no está previsto en la norma. Considere mi colaboración una cosa voluntaria, más no obligatoria porque la ley no lo ha previsto. Perfecto. Sin embargo, haciendo una réplica, los contratos de supervisión en muchos de los que, bueno, me tocó participar, indican que la entidad podrá hacer o requerir informes a la supervisión, los mismos que deberán honrar en su cumplimiento. Esta Sí, cláusula se claro, puede utilizar. Claro, claro, pero es una informes aplicación especiales, ¿no? Cuando se... cosa. Exactamente, Así es, exactamente, ¿no? Pero informes especiales, sí, sí. esto ya corresponde a un manejo ya del contrato. Pero recordemos que no solamente estamos hablando de documentos, sino de plazos. Estamos hablando que son Así es, 15 días que están a punto de extinguirse. Y si las entidades han previsto el manejo de esos plazos, porque una entidad no tiene solo una obra, ¿no? Probablemente tenga pues 10, 15, si es un gobierno regional, 20, 30 obras. Entonces, el manejo de ese tiempo es el que debe administrarse lo mejor posible. Muy bien, así es. perfecto. Bueno, hasta acá con las preguntas de los colegas que han escrito y también al ingeniero Milton que ha estado presente. Creo que por esta noche lo dejamos hasta acá. El día jueves nos volvemos a encontrar. Recordemos que esta semana vamos a darle especial espacio a lo que estamos pasando, ¿no es cierto? Esta segunda etapa de la solicitud de ampliación extraordinaria. Entonces volveremos el día jueves con más información respecto a este procedimiento y casuística, porque ya existen entidades que se están comunicando para poderles orientar, algunos muy tarde, casi al límite, pero esa casuística, obviamente, sin mencionar de qué entidad se refiere, vamos a tratar de compartir con nuestros seguidores. Ingeniero Francisco, sus palabras finales. Bueno, muy agradecido como siempre de compartir con los colegas. Es una manera, como dijo en una de las primeras presentaciones de un ingeniero contratista, es una bella manera de volver a las aulas, de volver a encontrarnos con diferentes grados de experiencia, trayectorias, roles en este momento, pero finalmente en el mismo campo, en el campo de hacer Perú, hacer desarrollo, y particularmente como estamos trabajando con 7 regiones, pues, ¿no? Respecto de la forma, cómo debemos contribuir, y lo estamos haciendo, todos los que están acá presentes desde el lugar que se encuentren, ¿no? Están haciendo patria, están haciendo Perú, estamos ayudando a que las cosas salgan bien para nuestro país, luego de más de 100 días de paralización, que nos afecta pues de diferentes maneras, pero al final nos afecta a todos. Muy agradecido con todos y nos volvemos a encontrar pues el día jueves a las 8 de la noche. Muy agradecido. Buenas noches con todos. Nos vemos la próxima edición. Gracias.